En este texto, en tercera de Juan 9 al 11, encontramos, hermanos, un modelo para ser un colaborador de la verdad y así obedecer con excelencia el mandato de Cristo. En estos tres versículos, encontramos un modelo que nos anima, exhorta a ser colaboradores de la verdad y de esta manera obedecer con excelencia el mandato de Cristo de hacer discípulos. Ahora, ¿cuál es el primer paso de este modelo? Fijaros, el primer paso es el siguiente: no imites lo malo. No imites lo malo, versículos 9 al 11. Como digo, Juan ha enviado a Demetrio, un hombre de confianza, probablemente un predicador, y le ha enviado a casa de Gallo, porque Gallo, como hemos visto, es un hombre que anda en la verdad, que colabora activamente en obediencia a la gran comisión de Cristo de hacer discípulos. Y Gallo, veíamos de la semana pasada, es un creyente que anda en la verdad y ama activamente. Concretamente, ¿qué es lo que hace Gallo? ¿Recordáis? Abre la puerta, es hospitalario con los predicadores. De esta forma, Demetrio también llama a la puerta de Gallo y le da esta carta de recomendación escrita por Juan, esta carta que acabamos de leer. Pero esta es una carta peculiar, no es una carta de estilo de las cartas normales de recomendación. Y en esta carta, Juan escribe a Gallo para informarle de una triste situación. Hay un hombre en la congregación que no está obedeciendo el mandato de Cristo. Él no está siendo hospitalario. Este hombre se llama Diótrefes. Y Diótrefes es un terrible ejemplo a imitar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Fijaros, versículo 9. Dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Juan dice en este versículo 9 que era escrito anteriormente a la iglesia y no tenemos esa carta, no sabemos qué es lo que dice la carta. Pero por lo que estamos leyendo en esta tercera carta, Juan probablemente estaba animando a los hermanos a recibir a los predicadores, a los misioneros en su ministerio por Asia Menor y más allá. Ahora hay un problema, ¿verdad? El problema surge cuando Diótrefes se niega a seguir las instrucciones del apóstol Juan. Y Juan dice que le gusta ser el primero entre ellos. Diótrefes quiere ser el líder. Y el lenguaje de Juan nos lleva a pensar que Diótrefes es un hombre ambicioso, es un hombre controlador que solo piensa en sí mismo. Y es un gran contraste que nos encontramos con Gallo, ¿verdad? Es un gran contraste con estos hombres en el versículo 7 que salen por amor al nombre, dice el versículo, por amor a Cristo, sin ambición personal, sin sed de fama, ni que les den palmaditas en la espalda, lo cual, por cierto, es un gran riesgo para predicadores. Nosotros predicadores hoy en día, el riesgo de querer decir lo que la audiencia quiere oír y ser aceptado, pero no estos predicadores, no los predicadores de la verdad, que predican la palabra de Dios. Ahora, Diótrefes es un mal ejemplo a imitar. Y es un mal ejemplo porque tiene una gran ambición personal. Y realmente vemos que no ama verdaderamente a Cristo ni a su iglesia. Diótrefes, en palabras de Pablo en Romanos 12:3, piensa más alto de sí de lo que debe pensar. Es un hombre orgulloso. Es un poco como muchos, ¿verdad?, hacen a la hora de rellenar el currículum para encontrar un trabajo. ¿Recordáis? Idiomas. Pone sección idiomas. Y dices, bueno, sé decir yes y sé decir oui. Sí, entonces, bueno, voy a poner inglés y francés nivel medio, ¿verdad? O uso del ordenador. Bueno, sé encender el ordenador y apagar el ordenador con el botón y le doy la tecla de inicio. Voy a poner ordenador nivel usuario. Se pone estas cosas, ¿verdad? Entonces, tomamos un lugar que no nos corresponde. Tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener.
Bueno, es lo que ocurre en este texto, hasta el punto que en su orgullo Diótrefes dice Juan que no acepta lo que decimos. Final del versículo 9. Le da igual que el mismísimo apóstol Juan, mensajero, enviado, comisionado por Cristo, le da igual que le esté dando instrucciones. Y el texto no nos dice exactamente por qué esta negativa. Pero sí entendemos que denota una gran falta de respeto y falta de sumisión a la autoridad de Juan, pero en última instancia a la autoridad de Cristo, quien envió a Juan. Tampoco sabemos si Diótrefes era anciano pastor o no en esta congregación, y quizá simplemente era un anfitrión en esta iglesia casa que era en ese momento. Hay comentaristas que dicen que su propio nombre indica que era un hombre adinerado y por tanto con una casa lo suficientemente grande como para acoger a la iglesia, y no lo sabemos. Sabemos lo que dice el texto, ¿verdad? El texto nos dice que Diótrefes, es un mal ejemplo a imitar por su desobediencia a la autoridad de Cristo. Él no está aceptando con agrado las instrucciones del apóstol Juan. ¿Es Diótrefes un ejemplo de sumisión? No lo es, ¿verdad? La cuestión es que para no imitar lo malo, uno primero ha de discernir quién hace lo malo y quién no, ¿verdad? Sencillo. Pero no solo es discernir, sino hemos de estar de acuerdo en que alguien es un mal ejemplo y no vamos a seguir ese ejemplo. Porque de nada sirve discernir que otra persona es un mal ejemplo si nos da igual y pretendemos imitar este ejemplo. ¿Me explico? Os lo voy a ilustrar. ¿Habéis oído alguna vez hablar de Bonnie and Clyde? ¿Os suena Bonnie and Clyde? Bueno, Bonnie and Clyde fueron dos famosos, una pareja de criminales en los años 20, 30 en los Estados Unidos. Estos criminales, esta pareja, viajó durante la época de la llamada Gran Depresión y robaba bancos. Y mataron a docenas de policías y a civiles. Era una pareja terrible. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué estaba ocurriendo? El pueblo, la gente, les trataba como estrellas de rock. Eran vistos como valientes héroes luchando contra el sistema. La gente se vestía como ellos, incluso intentaban llevarse trozos de su coche como souvenir. Algunos de nosotros hemos querido ser, o al menos andar con los más populares del instituto, del colegio. Ser como ellos, hacer en nuestra necedad, hacer las mismas tonterías que ellos. Y es que existe una tendencia, existe una fascinación hacia el famoso, ¿verdad? Hacia el fuerte, hacia el matón, que existe esa fascinación en el ser humano que no existe hacia el dócil, que no existe hacia el humilde, porque el humilde y el dócil no es atractivo para el mundo, ¿verdad? Y Diótrefes no es dócil, Diótrefes no es humilde. Él toma una posición que no le corresponde en la iglesia, ignorando las correcciones de Juan. Él tiene un tremendo respeto, una tremenda falta de respeto a la autoridad. Es importante que sepamos, hermanos, que en esta época recibir a un portador de una carta, como era Demetrio, recibirle con esta carta de recomendación era igual que recibir al mismísimo escritor de la carta. Juan, recordemos, había enviado predicadores con estas cartas para ser recibidos. ¿Y qué se encontraban ante esta congregación? Se encontraban la puerta cerrada a cal y canto. Y rechazarlos a ellos era rechazar la autoridad apostólica de Juan. Era de hecho rechazar al mismísimo Cristo. En estas semanas con estos días, con esta tremenda tragedia ocurrida en Ucrania, ¿verdad? Hermanos, ¿qué ocurriría si el gobierno de España expulsa del país al embajador ruso, ¿verdad? ¿Qué ocurriría? Bueno, nos enfrentaríamos a
un serio conflicto internacional, más si cabe. Y esto es lo que está pasando aquí, pero Diótrefes no está en conflicto con un país, sino está en conflicto contra la voluntad de Jesús. Es un pésimo ejemplo de imitar, ¿verdad? Por eso, fijaros, versículo 10. Dice Juan, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacer ellos, y fijaros, los expulsa de la iglesia. Juan tiene que poner cartas, literalmente tiene que poner cartas en el asunto, y no puede permitir esta situación. Su intención es la de confrontar públicamente a Diótrefes por su actitud, porque este hombre está siendo un tremendo freno a la extensión del Evangelio de Cristo. Está siendo una mala influencia a la congregación. Fijémonos, ¿qué está haciendo Diótrefes? Está acusando a Juan y a sus colaboradores, a los predicadores como Demetrio que buscan descanso, les acusa sin sentido, los critica, murmura contra ellos en público, murmura contra ellos en privado. Y esto, hermanos, no es una crítica menor, tipo, oh, fíjate, este predicador nos tiene una hora aquí sentados escuchando, oh, qué caballo tiene Juan, no se lo merece. No, hermanos, según el versículo 10 dice que los acusa injustamente con palabras maliciosas. Con palabras malignas, dice, contra ellos. Va a la yugular, va a matar. Pero, como si recordáis, como decía Super Ratón, ¿verdad?, en los dibujos animados, no se vayan todavía, pero aún hay más. Porque el versículo 10 dice, Juan, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlos y los expulsa de la iglesia. Hermanos, esta congregación, en esta carta, tiene un serio problema. Este hombre ha tomado las riendas de la iglesia local y ha decidido por un moto propio, una unanimidad, frenar el avance del Evangelio. Aunque es realmente un ignorante, ¿verdad? Quizá no sabe que el Evangelio no puede ser frenado por nadie, ni las puertas del Hades van a frenarlo. Este hombre suena como un jefe que quiere controlarlo todo. Hoy en día se llama micromanejar o microgestionar todo lo que los empleados hacen. El jefe viene, observa si tienes tu mesa ordenada, si tu ropa está limpia y planchada, si tienes grapas en tu grapadora, mira los puntos y coma de tu trabajo, ¿verdad? No sé si tienes jefes así, espero que no. Y Diótrefes no es un ambicioso por la causa de Cristo. No es que él tiene celo y cuidado de quién entra en su casa y realmente quiere cerrar la puerta de los falsos maestros, como vemos en 2 de Juan, no. Su corazón es movido por un profundo deseo de ambición personal. Entonces, ¿qué hace? Acusa a Juan. Cierra la puerta a los predicadores. Expulsa, increíble, expulsa de la iglesia a quienes quieren ser obedientes a Cristo y su palabra. Si hemos visto que Gallo es un gran ejemplo de un hombre que anda en la verdad, que recibe a los misioneros, que ama activamente abriendo su casa, que se somete a Cristo, siendo hospitalario con estos hombres. Diótrefes es el antónimo. Pero nadie tiene más autoridad que el Señor y su palabra, hermanos. Esta escena no se trata de una batalla de egos entre Juan por un lado y Diótrefes por el otro, a ver quién manda más. Porque Juan tiene autoridad delegada por Cristo mismo. Y en esta situación Diótrefes muestra su verdadera cara y no anda en la verdad, no vive en el Espíritu, porque no está amando a los hermanos. Él no es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Desde luego que si fuera anciano de esta congregación estaría más que descalificado. Estábamos viendo en el versículo 9 que los creyentes debemos escoger a tales hombres. Versículo
versículo 8, debemos acoger a tales hombres que predican la verdad. Tenemos una deuda con Cristo y su iglesia y somos llamados a ser colaboradores de la verdad en nuestro contexto actual. Amén. Amén, hermanos. Amén. Estáis ahí. Amén. Tenemos una deuda con el Señor. Hemos de avanzar el Evangelio, ayudar en la extensión del Evangelio. También hemos visto el ejemplo precioso de Gallo. Hemos de imitar a un hombre así. Un hombre que anda en la verdad, que obedece a Cristo, que ama activamente. Y de nuevo, todos somos imitadores. Todos hemos tenido mentores en nuestra vida como creyentes, en nuestro deber como colaboradores de la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿a quién imitamos? ¿A quién imitamos? Déjame ponerlo en negativo. ¿A quién no hemos de imitar? Juan contesta, fijaros, versículo 11. Amado Gallo, ¿verdad? No imites lo malo. Dejémoslo ahí. No imites lo malo. Juan dice, no imites el ejemplo de este hombre porque no está andando en la verdad, ya que sus obras de amor son cero, nulas. Esta palabra imitar es la palabra mimo, un mimo en el original, que significa imitar, seguir un ejemplo de donde surge nuestra palabra mimo o mímica, ¿verdad? Los mimos del teatro. Y esta palabra tiene especial importancia en una época donde, recordemos, hermanos, los creyentes no tienen a su disposición toda la palabra de Dios y necesitan más que nunca, si cabe, modelos a seguir. Juan dice, no imites lo malo. Ahora, ¿qué es lo malo en este contexto? ¿Cómo nos puede ayudar saber a quién debemos y a quién no debemos imitar para así ser creyentes que crecemos en obediencia a Cristo y le servimos con excelencia? Permitidme que os dé varios ejemplos. ¿A quién no debemos imitar? Número 1. No imites a quien siempre impone su criterio. No imites a quien siempre impone su criterio. El profeta Isaías, capítulo 5, versículo 21, dice, ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hermanos, no debemos confundir a aquella persona que tiene convicciones enraizadas en la palabra de Dios, con un hombre con convicciones, una mujer con convicciones. No lo confundamos con un terco que quiere tener razón siempre, aunque esto implique ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, no imites, no sigas al que lo sabe todo. Lo llamo al todólogo, ¿verdad? No imites al todólogo. No imites al que también decimos vulgarmente o coloquialmente, al que tiene mucho mundo, mucha experiencia. No imites al que tiene una opinión acerca de todo, pero no solo eso, sino que piensa que siempre es la opinión correcta. Sino, hermano, hermana, sigue al hombre, sigue a la mujer que teme a Dios, que acude a la palabra con humildad para contestar. Evita al orgulloso, al que no es dócil, que no quiere ser enseñado. Diótrefes quiere ser el primero, dice Juan, y no acepta ningún tipo de orden ni consigna, aunque venga de un hombre elegido por Cristo mismo. Y hermanos, esta es una señal de alarma que hemos de evitar. Evita al que siempre impone su criterio. Número 2. No imites al llanero solitario. ¿Recuerdas al llanero solitario? Quizá hay un solo hombre en el liderazgo de una iglesia, ¿verdad? Como es este caso. Y puede ser por una causa buena o una causa mala. La causa buena o la causa legítima de que haya una sola persona en el liderazgo es que en ese momento no se dan las circunstancias aún en la iglesia para tener una pluralidad de ancianos, como ocurrió con Tito en Creta, ¿verdad? Por eso Pablo le envió a llamar a otros al ancianato y a buscarlos. Esa es la causa buena legítima.
Ahora hay una causa mala, que este líder, esta persona, no tiene la humildad ni la piedad para ni saber ni poder liderar en pluralidad. Cuidado, hermanos, con el que no sabe o no quiere saber que forma parte del cuerpo de un organismo vivo que es la iglesia, y va y viene y va y aparece y desaparece, y quizás se somete por un tiempo o se somete solo en lo que está de acuerdo, sea un líder o no, ¿verdad? Cuidado con el que no se somete a la autoridad dada por Dios y va por libre. Aquel que no se somete a su palabra y a los pastores impuestos por el príncipe de los pastores, Jesús mismo. Diótrefes, dice el texto, no acepta lo que decimos. Él es un llanero solitario. Número 3. Tercera persona a quien no imitar. No imites a quien usa su boca para el mal. Al que usa su boca para el mal. A menudo las grandes orejas buscan grandes bocas, hermanos. Y a veces tenemos una disensión, puede que tengamos un desacuerdo con un hermano o con una hermana, ¿verdad? Somos un cuerpo, esto pasa. Pero de manera sutil criticamos y murmuramos. Quizá decimos, mira a otra persona, mira, ora por mí, porque fulanito me dijo tal o me dijo cual. O, mira, ha publicado esto en Facebook, ¿verdad? Cuidado, no seamos nosotros, ni imitemos, ni seamos nosotros personas que usamos nuestra boca para el mal, como vemos en el texto. Y voy a decirlo, tengamos cuidado, hombres, ¿verdad? Hombres, estemos sentados a la mesa con nuestros hijos o nuestros nietos. Cuidado cómo hablamos de la iglesia, cuidado cómo hablamos de nuestros líderes, porque muchos tenemos pequeños pajarillos, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sentados al lado nuestro que absorben todo lo que decimos y nos imitan. Tenemos también esposas a las que hemos de ser un ejemplo, o no, para lo bueno o para lo malo, y somos llamados a santificarlas, según Efesios 5:26. Efesios 4:29 dice, no salga ninguna boca de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Comenzaba hablando de baloncesto, ¿verdad? Y de Michael Jordan y cómo yo quería ser como él, imitarle en todo. Bueno, en el baloncesto, en realidad en los deportes, hay una expresión que está de moda. Se llama hablar basura. En inglés es trash talk, hablar basura. Esto ocurre cuando un jugador se pasa el partido insultando, criticando, provocando y minando la confianza del oponente, ¿verdad? Metiéndose en su cabeza para que juegue mal y cometa errores. El rey de hablar basura, ¿sabéis quién fue? Aquel que lo inició fue el famoso boxeador Mohamed Ali. Hay tantas frases de él. Pero él le dijo a un oponente, si estás soñando con vencerme, despierta y pídeme perdón. Increíble, ¿verdad? Hablando de esta manera. Cuando alguien venga acusando injustamente, usando palabras maliciosas, hermanos, no le imitemos. No pequemos nosotros también. Sino nuestro llamado como hijos de Dios es el de amonestar. Es decir, hermano, hermana, discúlpame, pero voy a frenarte en este mismo instante porque te amo primero, pero amo a Cristo y quiero impedir que peques contra Dios y su iglesia. No imites a quien usa su boca para el mal. Número 4, no hemos de imitar a quien no nos deja crecer espiritualmente. Dice el texto que Diótrefes prohibía a otros hermanos que otros hermanos fueran obedientes y sirvieran a Cristo siendo hospitalarios con los predicadores que venían. Él no estaba permitiendo a la iglesia que ejerciera su privilegio de servir al cuerpo de Cristo.
que bendijeran y fueran bendecidos también, de que edificaran y fueran edificados. No podían poner en acción el fruto de buenas obras, de amor propio de un corazón regenerado. Así sea en palabras o sea con acciones, no imitemos, no andemos con quien no es de edificación en nuestra vida, hermanos. No pasemos mucho tiempo con ellos. Pero Diótrefes pasó de las palabras a los hechos. Vemos que no solo criticaba, injuriaba, murmuraba contra los creyentes, sino que además comenzó a actuar impidiendo que los predicadores de Cristo fueran hospedados, impidiendo que los hermanos de la congregación sirvieran, hospedándoles hasta el punto increíble de echarles de la congregación. Esto es increíble. ¿Sabéis lo que implicaba ser excluido de una congregación en este momento, hermanos? Implicaba que un creyente probablemente no tenía un lugar donde reunirse, no había una comunidad de creyentes, quizá a horas de distancia. No podía ir a casa y escuchar la predicación en un podcast. No podía ir a YouTube al día siguiente, ¿verdad? Como podemos nosotros. Ni siquiera quizá tendría una sola copia de un trozo de un manuscrito del Antiguo Testamento para leer. Crecimiento frenado. No imites a quien no te permite crecer espiritualmente, hermanos. Número 5. No imites a quien no ama. No imites al que no ama. ¿Recordamos? El amor cristiano, el amor bíblico es un amor proactivo, un amor que ama en hecho y en verdad, es un amor paciente, sin envidia, es un amor sacrificado, es un amor que exhorta y también un amor, hermanos, que corrige y confronta el pecado del hermano, de la hermana, porque el amor verdadero está basado, no es independiente de la verdad, de la palabra. No hemos de imitar a quien no ama a los hermanos, ni en palabra ni en acción, porque en última instancia no está amando al Señor, ni lo que el Señor ama, ni ama las decisiones que el Señor toma de acuerdo a su voluntad. Dice 1 Corintios 15 que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? En argot castellano decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Tenemos un llamado, iglesia. ¿A quién imitamos para ser colaboradores efectivos de Cristo y de la verdad y hacerlo con excelencia? Estoy imitando, estoy creciendo viendo a ciertas personas o no estoy creciendo, estoy buscando ejemplos que no son de edificación para mí. Estoy leyendo a un autor, estoy escuchando a esta otra persona y quizá he de pensar, ¿está siendo realmente una buena influencia para mí? O por el contrario está frenando mi crecimiento espiritual y por tanto el crecimiento en mi iglesia. Y esto afecta a mis palabras, a mis acciones, a mi actitud, quizá a mi murmuración o mi falta de fruto. Quizá estoy desedificando lo que otros edifican, lo que Cristo edifica en la congregación. Hermanos, el fondo del asunto, el punto aquí no es la hospitalidad en realidad, sino que se trata de rechazar a Cristo, de rechazar la voluntad del Señor. ¿Cómo rechazamos hoy su voluntad? Bueno, siendo desobedientes a la palabra revelada, a la voluntad, a la palabra de Dios, siendo insumisos a quienes Dios coloca como autoridad para enseñar la palabra y tomar las decisiones de acuerdo al texto. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en la carta con Diótrefes rechazando la autoridad de Juan, ¿verdad? Nada ha cambiado. Los pecados son los mismos ayer y hoy. El contexto ha cambiado, pero el pecado es el mismo ayer y hoy. En el colegio uno de mis profesores, mi profesor de francés, me puso un mote que, hermanos, me dolió profundamente, porque yo era jovencillo, estaba en la AGB de aquella en primaria,
Pero yo sabía que en el fondo tenía razón mi profesor. Este era el nombre del mote que me puso, el veleta, un veleta. ¿Sabéis lo que es una veleta, verdad? Una veleta se mueve donde el viento va, de aquí o allá. Este era yo. Alguien decía algo y yo iba para allá. Otro bromeaba aquí y yo iba para allá. Hablando con uno aquí o hablando con uno allá. Era un veleta. Juan nos ha dicho anteriormente que para ser colaboradores de la misión de Cristo hemos de andar en la verdad como Gallo andaba. Y esto nos va a mover a amar activamente. Y para andar en la verdad, hermanos, necesitamos tener discernimiento. Porque sin discernimiento que Dios nos da por medio de la palabra y de aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, seremos, hermanos, meras veletas en manos de otras personas. Quizá tendremos convicciones o un carácter fuerte, sí, y tendremos incluso seguidores, aquellos que nos imiten, pero en manos de personas que manipulan el texto y manipulan a los creyentes para que oigan lo que quieren oír. Cuidado, cuidado. Hermanos, para ser colaboradores, modelos de la verdad, debemos no imitar lo malo. Y no imitar lo malo requiere discernir lo malo desde la palabra de Dios. Esto es la obediencia al llamado de Cristo, es importante. A quién escuchamos, a quién leemos, es importante. De quién estamos aprendiendo, es importante. A quién imitamos, quién llena nuestro corazón, es importante. Porque se trata de obediencia al llamado del Señor a servirle a Él. En este texto, en 3 de Juan, versículos 9 al 11, encontramos el modelo para ser un colaborador de la verdad y así obedecer con excelencia el mandato de Cristo. Y el primer paso del modelo, hemos visto, es no imitar lo malo. El segundo paso es muy sencillo: imitar lo bueno. Segunda parte del versículo 11. Fijaros lo que dice el texto. Amado, no imites lo malo, y ahora dice, sino lo bueno, sino lo bueno. Aquí nos encontramos en el punto culminante de la carta. Toda la explicación de Juan de la desobediencia de Diótrefes, de no imitarle, conduce entonces a decirle a Gallo: no imites lo malo, imita lo bueno. Como hemos visto, imitar significa copiar, significa seguir lo que otros siguen. Y el buen ejemplo que Juan quiere que Gallo siga lo tiene delante. De hecho, su nombre es Demetrio, el portador de la carta. Como veremos, si Dios quiere, la próxima vez, Demetrio es un nombre a imitar. Su testimonio, sus obras son dignas de un hombre que debe ser una buena influencia a otros y deben imitar. Y Juan, tan categórico, como siempre, él dice, fijaros cómo termina el versículo: el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Increíble. No solo Gallo ni nosotros no debemos de imitar lo malo por el efecto que esto produce en nuestro comportamiento, sino que una vida que imita lo malo puede indicar algo tremendamente preocupante: falta de vida espiritual. Dice Juan, no ha visto a Dios. Esto es lo mismo que decir no es creyente. Recordemos, no hacemos buenas obras para ganarnos el cielo, ¿verdad? Esto lo sabemos muy bien, amén. Pero hacemos buenas obras porque Cristo ganó el cielo por nosotros y ahora tenemos una nueva disposición del corazón, unos nuevos afectos por nuestro Salvador que nos llevan a hacer buenas obras, actuando en sumisión y obediencia al Señor. Por eso Juan dice, el que hace lo bueno es de Dios. Es decir, el que hace lo bueno, el que se caracteriza por una vida de buenas obras, es de Dios, es nacido de nuevo. No imites lo malo, Gallo, imita lo bueno. Y Juan es curioso, porque Juan está hablando como hacemos los padres. ¿Recuerdas
Está tu hijo subido en lo alto de un muro, esto está basado en hechos reales, ¿no? O en lo alto de un árbol y dices, no, cuidado, no te caigas. A veces creo que a nuestros hijos les da ganas de decir, no, papá, estaba pensando en caerme de cabeza, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos que decir, somos padres, cuidado, no, que te vas a, no te caigas. Gallo ya andaba en la verdad, lo vimos al comienzo de la carta, ¿verdad? Él ama activamente, pero aún así Juan, como el pastor que es, quiere asegurarse de que sigue exhortando a Gallo a continuar, a perseverar y a seguir haciendo lo bueno. Hemos visto que según el ejemplo de Diótrefes, recordamos, no hemos de imitar a quien impone su criterio, ni al llanero solitario, ni al que usa su boca para el mal, o al que no nos deja creer espiritualmente, ni hemos de imitar a quien no ama. Así se caracteriza a Diótrefes. Ahora, ¿a quién sí hemos de imitar? ¿Verdad? Hemos visto lo negativo, veamos lo positivo. ¿A quién sí hemos de imitar? Dice Hebreos 13:7. Bueno, acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de sus obras, imitad su fe. Imitad su fe. Pablo también les recuerda a los tesalonicenses que ellos fueron imitadores de él, y él no duda en ponerse como ejemplo. Y en 1 Corintios 4:16 dice a los corintios, sed imitadores míos. Un poco arrogante parece, ¿verdad? ¿No creéis? Hermanos, sed imitadores de Tao Molina. ¿No? Bueno, tienes hombres o mujeres en tu vida que son ejemplos para ti. ¿Has visto ejemplos de mujeres, de hombres a imitar porque son un modelo bíblico con sus debilidades también, ¿no? Quizá tú piensa de qué eres ejemplo a otros, de qué eres un ejemplo a imitar para otros. Si eres creyente, tienes en ti la capacidad de ser imitado por otros. Según nuestro texto, esto es lo que debemos buscar en alguien digno de imitar. Fijaros, aquí lo tenemos. Número 1, imita a quien anda en verdad. Imita a quien anda en la verdad. Juan recibió este mensaje del mismísimo Señor y recibió el encargo del Señor: id por todo el mundo y haced discípulos. 60 años después de esta escena en aquel monte, la obediencia y la pasión de Juan no han disminuido absolutamente nada, todo lo contrario. Y el Señor no nos pide que imitemos al que nos cae bien, sino que nos pide que tengamos discernimiento bíblico, que nos lleva a seguir, a imitar a quien conoce, medita y aplica y vive la palabra de Dios. Es decir, el Señor nos llama a imitar a personas que nadie quiere imitar en el mundo. El Señor nos llama a que imitemos a aquellos que el mundo no quiere imitar. ¿Tú crees que puedes encontrar a alguien en esta congregación, en la congregación, ¿verdad?, nuestros hermanos en Pontevedra, que hable y que se esfuerce en vivir basándose en la palabra de Dios, que se esfuerza por andar en la verdad? Espero que sí, sé que sí. Imita a quien anda, se esfuerza por andar en la verdad de la palabra. Sigue a esta persona. Número 2, segundo, imitemos a quien nos facilite servir. Quien te facilite servir. Juan escribe a Gallo para animarle. Juan escribe a Gallo para avisarle y le anima por su trabajo bien hecho. Y le alaba por su buen caminar, por su fidelidad y por su hospitalidad. Y al mismo tiempo, como buen pastor que es, dice: cuidado, no sigas el ejemplo de Diótrefes. Cuidado. Hermanos, hemos visto en Hebreos 13, ¿verdad? Hemos de seguir el ejemplo de nuestros guías, imitar su fe, pero aún de otras personas que no son necesariamente pastores, ¿verdad? Somos llamados a imitar la fe, las buenas obras de los creyentes, de imitar a aquellos que son un estímulo para que nosotros podamos ser de estímulo a otros y servir en la iglesia donde Dios nos ha puesto.
Efesios 4 nos dice que los líderes de la iglesia capacitan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, un anciano, un pastor exhorta y corrige, ¿verdad?, a otros y facilita que sirvan. Y seas pastor o no, ¿verdad?, hemos de hacer lo mismo. Hemos de caracterizarnos por ser un ejemplo a imitar. Hemos de ser de ánimo para el hermano, para que el hermano crezca, para que sea santificado, para que crezca en su relación con Cristo, porque vean nuestro servicio al Señor, ven nuestro conocimiento aplicado de la palabra de Dios. No se trata de nosotros, ¿verdad? Pero sí, hermanos, hemos de ser ejemplos a los demás y por tanto obedientes al Señor. Imitemos a aquellos que nos faciliten servir. Número 3, imitemos al que nos corrija. Imitemos al que nos corrija. Esta duele un poco más. Esta quizá no está tan clara, ¿no? Pero hermanos, quien ama verdaderamente al Señor, quien ama la palabra de Dios, somos llamados a corregirnos tiernamente, firmemente y tiernamente a aquellos que se desvían de la verdad. No esperes que siempre el pastor vaya a hacer esto, unos a otros. Hemos de corregirnos tiernamente. Y de nuevo, no se trata de imponer mi criterio, sino de mostrar, exhortar a ir a la palabra de Dios y mostrar el criterio de Dios. Porque la corrección bíblica surge de un conocimiento bíblico y de una vida piadosa, de acuerdo a la palabra. No sé si tú recuerdas a alguien en tu vida que haya venido a ti y te haya corregido tiernamente, con paciencia, ¿verdad? Espero que sí. Y en mi caso yo os recuerdo con tremendo cariño, ¿verdad? Y una oportunidad para que el Señor ha mostrado primero mi orgullo, ¿verdad? Donde he tenido que arrepentirme de ello. Escuchar a mi hermano, a mi hermana ahí, arrepentirme y recordar ahora con cariño a aquellos que me han amado lo suficiente como para venir a corregir una actitud, un pecado. Son de gran ánimo para nosotros, porque son personas que con temor y temblor vienen a ti, conociendo la palabra de Dios, discerniendo con madurez y ayudándonos a ser más como Cristo, no por chinchar, ¿verdad?, sino para que seamos más como Cristo. Imita a aquel que te corrige piadosamente. Número 4, imita a quien imita a Cristo. A Cristo. Este es el kit de la cuestión, ¿verdad? Porque el escritor de Hebreos, capítulo 13, puede hablar de nuestros guías y que les imitemos. Amén. Pablo habla de sí mismo como un ejemplo de imitar. Amén. Pero serigrafía, ¿conocéis la serigrafía en las camisetas, verdad? Yo he visto varias veces, se hace un diseño por ordenador. Este diseño se imprime en un fotolito, es un film transparente, esta imagen se le añade tinta, se coloca en la camiseta y así este diseño original pasa a la tela, camiseta, exactamente igual una tras otra. Bien, hermanos, una persona a imitar es una persona que se parece más y más a Cristo, al diseño original, que es a quien nosotros realmente imitamos todos. Así que a quien le irritan los hombres y las mujeres que son piadosos como Diótrefes, yo me pregunto, ¿qué pensaría Diótrefes si Jesús estuviera delante de él? ¿Qué pensaría de él? En este caso, lo que a simple vista, como decimos, parece un tema de hospitalidad, en la raíz del asunto es una elección entre apoyar y adorar a Cristo y su mensaje y su llamado o no, entre ser obediente a Cristo o desobediente. Y Juan sigue el mandato, y Demetrio sigue el mandato, y Gayo sigue el mandato, y Diótrefes desobedece. A quien imites va a decir mucho de tu vida espiritual. ¿Son hombres y mujeres que imitan a nuestro Señor Jesús tus modelos a seguir?
Y no solo si tú sigues a este tipo de personas, pero eres tú un modelo a seguir por otros. ¿Lo eres? ¿En qué áreas de la vida eres un ejemplo para otros creyentes? Todos trabajando, ¿verdad? La obra la terminará nuestro Señor hasta el día de Cristo, ¿verdad? Somos conscientes de esto, pero ¿en qué áreas puedes ser de ejemplo a otros? ¿Qué pueden decir otros de ti y de mí que somos como el Señor más y más y dignos de imitar? O quizá, por otro lado, hay áreas diótrefes o áreas atrofiadas, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, y no nos estamos sometiendo al Señor y a su palabra, o no nos sometemos a aquellos que el Señor ha delegado esta responsabilidad de liderar. Quizá tengo una boca que no es digna de imitar, o quizá tengo un problema de queja o de enojo o de falta de paciencia o de murmuración o crítica, y no soy edificación ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a la congregación, y he de arrepentirme. La meta, hermanos, no es que imitemos para ser mejores personas y ya está, sino para que seamos mejores discípulos de Cristo. Y para ser un discípulo de Cristo, lo primero que tienes que hacer es examinar tu corazón. No intentes ser como Cristo si primero no te has arrepentido de tu pecado. Primero has de venir a Cristo. Necesitas un nuevo corazón. Necesitas un nuevo corazón. Porque si no, se va a pasar el deseo de ser como Él. Has de arrepentirte y confiar en Cristo como tu Salvador, que en la cruz murió por los pecados de su pueblo. Has de confiar que solo en Él hay salvación y solo en Él hay santificación. Solo en Cristo podemos ser más y más como Él. Y solo cuando tienes un nuevo corazón arrepentido, tendrás el gozo y el deseo de ser más y más como Cristo. Porque vas a tener cantidad de ejemplos a imitar alrededor de ti. ¿Verdad? Internet, en la televisión, en clase, en el trabajo. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, pronto otros van a eclipsar quién Cristo es y su gloria. Y vas a ser más como el mundo y menos como Él. Y con los años nos damos cuenta, ¿verdad? Hemos tenido modelos que hemos querido seguir, algunos han sido malas influencias, no hemos discernido bien. Pero algunos de ellos, hermanos, algunos son los que más se critican. Juan, tremendamente criticado, ¿verdad? Cristo mismo, el hombre más criticado de la historia, es el ejemplo supremo a seguir. Y observamos, ¿verdad? Observamos de los demás, una frase por aquí, una actitud por allá, una reflexión, una oración aquí. Nos vamos metiendo aprendemos y vamos poniendo esto en nuestro monedero espiritual cuando observamos a otros. Yo recuerdo muchos hombres y mujeres en mi vida, pero recuerdo a uno de manera especial que ya está con el Señor. Era pastor en una iglesia donde nosotros estuvimos viviendo en Estados Unidos, y recuerdo una vez, después de un viaje allí, cuando todavía vivimos en España, estábamos meditando, orando al Señor si yo podría ir al seminario allí, y fui a visitar este lugar. Era el mismo que cantaba muy mal, que ya os lo mencioné anteriormente, hermanos. Y fue tal el impacto que causó en mi vida, que cuando volví a casa me senté con mi esposa y le dije: Karen, tenemos que ser más, y no dije tenemos que ser más como Steve, que era su nombre, no, le dije tenemos que ser más como Cristo, tenemos que ser más como Cristo, porque la influencia en mi vida de este hombre no me llevaba en última instancia a ser más como el hombre, sino como el Salvador del hombre. El ejemplo supremo a imitar en una persona, hermanos, es aquel que te ayuda y te anima a ser más como Cristo, el ejemplo supremo, aquel que reverenciamos y obedecemos, aquel que queremos
que nos mueven a imitarle a Él y obedecerle a Él. Y para así, el fin es servirle, ser colaboradores que se esfuerzan con excelencia en la extensión del Evangelio aquí donde nos ha puesto el Señor, para la gloria de Dios. Oremos. Señor, honramos tu glorioso nombre y te damos gracias por habernos dejado esta carta. Señor, un asunto tan local ha trascendido a la historia y 3.000 años, 2.000 años después, nosotros estudiamos el ejemplo bueno de estos hermanos y el mal ejemplo de este hombre. Y no queremos simplemente quedarnos con imitar y ya está, sino primero imitarte a ti, el modelo, el estándar de perfección, y con el fin de servirte más y mejor y ser útiles para la extensión de tu reino aquí en Santiago, en Pontevedra, en León o donde sea, donde nos pongas. Si nuestra meta no es simplemente ser moralmente buenos, sino ser como tú. Y que lo que nos mueva a ser como tú sea el Evangelio otro día más. Tu gloria, tu perdón, tu misericordia en nuestra vida, tu ejemplo. Señor, y que te sirvamos con gozo, se vea o no se vea, porque te servimos a ti. Oh Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.